Hola a todos, soy Víctor Riascos y en este video tutorial vamos a hablar del componente Transform. Este componente es realmente importante para poder modificar la posición, la rotación y la escala de los objetos del videojuego. El primer paso será crear un proyecto en Unity 3D. Este proyecto lo llamaremos Tutorial 3 Transform. Creamos nuestro proyecto en la ubicación determinada. Esperamos a que se importen los paquetes necesarios para la ejecución de Unity y vemos nuestro editor. Por defecto, Unity crea dos objetos de juego, la cámara principal y una luz direccional. Como observamos, la cámara principal tiene un componente de tipo Transform. Aquí estamos interactuando modificando su eje X, su eje Y y su eje Z, al igual que su rotación en X. A continuación crearé un objeto tridimensional, en este caso un cubo. Todos los objetos de juego que creamos en Unity van a tener el componente de transformación. En este momento estamos observando el eje local de todos los objetos del juego. En la esquina superior derecha podemos observar el gizmo que representa el eje global de Unity 3D. Este eje global es estático y no puede ser modificado. Por otro lado tenemos el gizmo que representa el eje local de cada uno de los objetos del juego. En este momento el eje global y el eje local están coincidiendo uno a uno, tanto en su eje X, en su eje Y y en su eje Z. Unity nos provee un botón que nos permite ver los gizmos de los objetos de juego de manera global o de manera local. A manera de ejemplo, rotemos el cubo. Como está activado observar el eje global en todos los elementos de juego, vemos que coinciden con el gizmo de Unity. Mientras que si observamos su eje local y rotamos el modelo tridimensional, este no coincidirá debido a que el eje local es dinámico y depende de la rotación del objeto. Ahora borro el cubo y bajaré un modelo tridimensional yendo a Window, Asset Store. El Asset Store es un repositorio donde se encuentran recursos para el motor Unity 3D. En este momento voy a buscar a un personaje y filtraré que el precio de este personaje sea gratuito. Como se puede apreciar, Unity me filtró los personajes que sean gratuitos. En este caso voy a seleccionar a Adam, que es un paquete desarrollado por Unity Technologies. Presionamos el botón de descargar y esperamos para poder importar este recurso. Una vez se descargó este paquete, voy a importarlo a mi proyecto. Como ustedes pueden observar, este paquete tiene archivos FBX, que es el modelo tridimensional de Adam. Tiene .mat, que son los materiales, que ese tema lo vamos a marcar cuando hablemos del componente de renderer. Y tiene texturas de este personaje. Una vez importado el paquete, cierro la pestaña del Asset Store, me voy a la carpeta de Adam Character Pack y selecciono al personaje Adam. Lo arrastro a mi escena de juego y lo ubico en X en 0, en Y y en Z en 0. Como se puede apreciar, este personaje ya tiene sus materiales y sus respectivas texturas. Organiza un poco mejor las ventanas de Unity y vemos que el personaje está bastante alejado de la cámara. Le acerco un poco en el eje Z y roto el personaje 180 grados en el eje Y. Al presionar el botón de play, ejecutaremos nuestro videojuego en el editor de Unity 3D.
Ahí podemos ver que tenemos a nuestro personaje estático en la posición 000. A continuación voy a la pestaña de proyecto y creo una carpeta denominada scripts y creo un archivo en C# al cual llamaremos movimiento personaje. Este script tendrá la lógica para poder manipular el componente de transformación por medio de líneas de código. Selecciono el script y se lo asigno a Adam. Posteriormente le haré doble clic para abrir el entorno de desarrollo integrado. Una vez abre Visual Studio, vemos la clase de movimiento personaje que le hereda MonoBehavior, con sus dos métodos por defecto, el start y el update. Para obtener el componente, primero voy a crear un atributo de clase privado de tipo transform que se llamará ref_transform. Para inicializar este atributo iré al método start y le diré ref_transform igual a this.getComponent y le diré que el componente que deseo traer es de tipo transform. En el método update voy a crear la lógica para poder desplazar al personaje. Este primer ejemplo no es la manera más ortodoxa de hacerlo, pero lo hago pues para crear ciertos comportamientos básicos. Para ello voy a crear un atributo de clase que será de tipo vector 3 y lo voy a llamar position. Position va a ser igual a la referencia de la transformación .position. En el update voy a verificar primero que si se presiona el botón derecha por medio del if input.getKeyDown con el keycode.rightArrow. Ahí diremos que la posición en X la vamos a incrementar en 1. También voy a verificar que si presionamos la tecla izquierda por medio del left arrow, vamos a decrementar la posición en X. La información calculada en position la vamos a almacenar en ref_transform.position igual a position. Guardamos el script y ejecutamos en Unity 3D. Al ejecutar el script podemos apreciar que la transformación en su variable posición cambia en el eje X. Organizamos un poco el entorno de Unity y vemos cómo el personaje se desplaza de manera lateral mientras presiona el botón izquierda y derecha. Cabe destacar que este tipo de movimiento es bastante brusco debido a que está cambiando de uno en uno. Ahora voy a hacer una breve modificación al código para que este se desplace de manera más fluida. Para ello voy a crear una variable de acceso público de tipo flotante, la cual llamaremos velocidad movimiento o speed en inglés. La inicializaremos en 1.0. Esta variable servirá para poder modificar la posición en X. La vamos a incrementar en un speed por un time.deltaTime, el cual es en tiempo en segundos en completar el anterior frame. De igual modo haremos que se incremente la velocidad por el time delta time. Borramos para que mientras esté presionando izquierda o derecha se desplace de manera lateral. Aquí podemos apreciar cómo se desplaza nuestro personaje un poco más fluido. Ahora veamos cómo influye el eje global y el eje local en el desplazamiento del personaje. Para ello voy a rotar a Adam en el eje Y vemos cómo su eje local cambia. ¿Listo? Entonces veamos cómo es el eje global en X. Miren que él se desplaza en el eje X, pero él no se está desplazando en su eje local. Para ello vamos a tener que cambiar la posición al
al eje local del personaje. Para ello le vamos a decir reftransform.transformDirection. Con esta línea de código le vamos a decir que el desplazamiento en su posición sea de manera local al personaje. Aquí vemos cómo se mueve en X, rotamos al personaje y al rotarlo y al desplazarlo nuevamente en su eje X se va a desplazar de manera relativa al personaje. Si el personaje tuviera múltiples movimientos de desplazamiento tendríamos que hacer muchas condiciones. Es por ello que voy a borrar las líneas de códigos que estaban en el update y voy a crear una variable que llama dirección. La dirección la voy a inicializar como un vector 3.0. La dirección la voy a actualizar constantemente. Para ello voy a inicializarla como un new vector 3. El vector 3 recibe tres parámetros, x, y, z. En x voy a obtener la información de input.getAxis en su eje horizontal. En y no lo desplazaré, por eso le voy a enviar 0. Y en z le voy a enviar el input.getAxis en su eje vertical. Ahora voy a hacer uso de la referencia a la transformación y le voy a invocar el método translate. El método translate recibe la dirección hacia donde nos queremos desplazar y el espacio si queremos que sea local o global. Al ejecutar en Unity podemos verificar que si presionamos izquierda o derecha se va a desplazar el personaje en la dirección calculada, pero de manera muy rápida. Para ello vamos a multiplicarlo por una velocidad y por el time.deltaTime. Ahora podemos ver cómo el personaje se mueve un poco más fluido, que era el resultado que queríamos obtener al principio de este video tutorial. Como nos dimos cuenta, el método translate cambia la posición de la transformación. Existe otro método que nos permite modificar la rotación de la transformación, que va a ser el método rotate. El método rotate recibe como parámetro un vector 3 que nos indica en qué eje queremos rotar el objeto del juego. Aquí podemos ver si rotamos al personaje en Z, en X o en Y. Como tan solo queremos rotar al personaje en Y, vamos a enviarle el vector 3.app que nos retornará el valor 0,1,0 y eso lo multiplicaremos por el eje del mouse X, es decir, cuando movemos el mouse de izquierda a derecha. A ese valor calculado lo multiplicaremos por el time delta time y una velocidad de rotación. Ejecutamos el juego en el editor y observamos que cuando rotamos el mouse se mueve un poco. Si cambiamos la velocidad de la rotación se moverá mucho más rápido y nos podremos desplazar hacia adelante, hacia atrás y de izquierda a derecha según la información obtenida por los inputs. Bueno, es así como finalizamos nuestro video tutorial de transformación. Espero que haya sido de su agrado y los espero en el próximo video tutorial que hablaremos del componente renderer.